Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con nuestro curso que dejamos hace un poco tiempo atrás, pero hoy sí ya lo vamos a retomar. ¿Por qué? Porque hemos estado revisando varias cosas interesantes de la programación del S7-1200 de la marca Siemens, programado con el Factorio, sería simulado y programado con el TIA Portal. En este caso sí vamos con la versión 16, la penúltima versión que salió, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el control de nivel fácil, vamos a recordar cómo conectarnos con Factorio. Y como decía, el control del nivel mediante un sensor capacitivo. Va a ser sencillo el control, pero como digo, ¿no? Todos nuestros cursos, todos nuestros videos son desde cero, es decir, vamos viendo desde lo más básico cómo necesitaríamos conectarnos a nuestro PLC, en este caso usar un físico con el Factorio, pero también podemos hacerlo con el simulador que tiene TIA Portal también, ¿verdad? Pero en este caso hagámosle físico para irnos entrenando. Entonces tengo aquí, como en todo sistema, debemos verificar, ¿verdad? ¿Qué tengo yo de sensores? ¿Qué tengo yo de actuadores? Es decir, los sensores sería para detectar, en este caso, la magnitud de nivel de agua, ¿verdad? Vamos a verle, vamos a llenarle. Aquí yo estoy ahorita en modo únicamente manual, podría decirse, viendo todos los tags que se llaman de la parte de Factorio. Entonces yo tengo, miren, arranque. ¿Cuál otro botón tengo aquí? Miren, si yo verifico este sería el paro. Este sería entradas, ¿verdad? Tengo pulsadores, tengo llenado, tengo vaciado. Utilicemos esta de acá, a ver, pongámosle play y pongámosle llenado. Ahí estoy forzando esta entrada, esta válvula sería, y miren cómo se abre y deja de pasar agua. Es una válvula, en este caso on-off, pero también obviamente se puede programar en válvula proporcional. Eso lo veremos más adelante. Miren, forzar. Ahora voy a vaciar. Aquí está vaciado. Eso sueña como un baño, ¿verdad? Miren, entonces ahí se está descargando el agua. Ahora lo que yo voy a hacer es únicamente el llamado de agua para la carga con este sensor. La descarga la haríamos que se descargue manual y obviamente vamos a ver cómo va actuándose en modo automático. Necesitamos saber cuáles tengo de inputs y cuál tengo de outputs en mi sistema. De inputs tendría mi sensor acá, este sensor capacitivo, sensor 1. Otro como output sería la parte de los pulsadores, ¿verdad? Miren, tengo arranque, tengo paro, arranque, paro. Eso sería de entradas. Ahora de salidas tendría las dos válvulas, la de llenado, que sería la de acá, la de descarga, la de vaciado, y también tendría unas luces retroiluminadas de los pulsadores. Vamos a utilizar la de acá, la del arranque. Como yo veo los tags, ahorita no veo nada, ¿verdad? Solo dice ahí arranque, pero yo si pongo etiquetas de actuadores, lo que es mostrar los actuadores, las etiquetas o los tags que se llaman. Y ahí me dice que la etiqueta, miren, de actuador, en este caso de la luz pilotos, va a ser on. Yo puedo modificar esto, miren. Puedo ponerle on sistema, por ejemplo. Si doy enter y ahora ya se llama on sistema. Pero digo ahora no, quiero modificarle no la salida, en este caso sería el actuador. Ahora yo quiero del sensor. Entonces aquí pongo etiqueta de sensor, mostrar sensor, y aquí miren es del arranque. Y este también, si yo quiero mostrar, aquí está paro, y aquí muestra también la parte de nuestro sensor, en este caso miren, sensor capacitivo. Este sensor capacitivo lo podemos igual renombrar a cualquier nombre que nosotros queramos, ¿sí? Pongámosle SF01, por ejemplo, SC1 o S nivel 1, pongámosle, y listo. Ese serían mis inputs, mis outputs. Ahora aquí mismo yo me voy a dar, puede decirse, el mapeado de mis entradas y salidas. Voy a tener el arranque a la entrada I0.0 física, porque este sí escribe al PLC, en este caso físico, de mi S7-1200. Paro, la I0.1 y el sensor de nivel I0.2. Como salidas vamos a tener on de sistema, que sería la luz piloto, y el de llenado, es decir, activado de la válvula, sería la Q0.1. ¿Cómo configuramos? Tengo la IP de mi PLC, que es la 192.168.1.18, está conectado a mi tarjeta de red, y vamos a hacerle, por ejemplo, si deseamos verificar si hay conexión, únicamente pongo conectar y ahí está todo ok. Tengo conexión. Ahora voy a venir a TIA Portal, que está corriendo bajo una máquina virtual, y aquí tengo, ¿no?, mi S7-1200. Estoy utilizando el 1212C ACDC Relay. Tengo, si me voy acá a device configuración, aquí está la IP 192.168.1.18. ¿Qué más tengo que ver para que se enlace con Factorio? Me vengo a la parte de acá, le hago clic, miren, en el exterior. Me vengo a la parte donde dice DI, Digital Inputs, IO Address, perdón. Y aquí por lo general sabe estar en 0. Colocamos en 10 para que no se sobrescriba. En 10. Este debe estar en Cyclic PI. Y en Protection debe estar en no protección. Debe estar, estoy utilizando el TIA Portal versión 16. Si yo quiero guardar de esos cambios, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Cambiamos esto.
IO addresses, pongámosle esto por ejemplo 11, enter. Ahí voy a hacer un cambio. Entonces, ¿cómo pongo ese cambio para que se realice esa configuración en ese 7200? Hardware y software only change. No me deja ahorita descargar porque yo ya tengo un programa y voy a borrar esto. Borrado y borrado. Nos vemos nuevamente para acá. Clic derecho. Hardware. Hagamos de hardware. Hardware configuración. Load. Finish. Y ahí está configurado. Nuevamente quiero dejarle esto en 10. Me vengo a doble clic aquí a la parte del dibujo del S7200 IO address. Dejémosle en 10. Otra vez para hacer el cambio, download to device, hardware configuration. Recuerden, debe estar en no protección para que se pueda escribir en las entradas desde Factorio. Y viene para acá. Ahora recuerden que tengo de tags. Y aquí es donde me vengo PLC tags. Default y vamos a ver, ¿no? Que tengo nomás de tags. Me vengo para acá. Tengo arranque, paro, ese nivel 1. Ese sería de entradas. Entonces coloquémosle así mismo arranque y 0.0, perfecto. Paro, sensor de nivel 1 me parece. Y 0.2. Automáticamente vemos que se va tagueando. Entonces miren, aquí está lo correcto, ¿no? Y 0.0 y 0.1 y 0.2. Q0.0 on sistema y Q0.1 llenado. Vamos a ponerle on-sistema. Este ya es Q0.0. Identificador I. Ahora vamos Q, 0. Y venimos a llenado. Q0.1. Perfecto. Ahora sí nos venimos a la programación. Utilicemos este primer bloque que sería para encendido y apagado. Vamos a utilizar asimismo dos, ¿verdad? Coloquémosle esta por acá. Acá me vendría set. En este caso sería set. Me vengo a la esquinita donde se coloca en color anaranjado. Voy a colocar set. Y voy a colocar aquí otra bobina y que sea reset. Este sería arranque. Presiono la A. Arranque. Este sería on, ¿verdad? On sistema. Este sería paro. Como es normalmente cerrado, recuerden, entonces aquí sería normalmente cerrado para que se comporte como normalmente abierto. Ya van a ver por qué en la simulación. Paro. Y 0.1 y obviamente estoy utilizando este mismo sistema, entonces sería on sistema, ¿ya? Una vez la otra condición sería que cuando está activado on sistema y cuando se esté desactivado, es decir, no detecte, vamos a ver, porque cuando detecte el agua, ahí es cuando se activa, ¿verdad? Pongámosle agua, forcémosle el llenado. Tengo ese nivel 1, está apagado, ¿sí? Vamos a ver que cuando detecte... Miren, ahí va a detectar el agua. Ese nivel 1. Ahí detecta y aquí se enciende, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es un normalmente abierto. Si es normalmente abierto, tendría que ser aquí normalmente cerrado para que se active rápidamente, ¿verdad? Entonces pongo ese nivel 1. Y vamos a activar ahora sí la otra bobina, que sería sería llenado, me parece que era, ¿no? Llenado. Y listo. Ahí estaría ya. Vamos a descargar el programa. Load. Está cargándose la configuración. Finish. Go online. Está todo bien. Vemos que se pone todo en verde. Indica que está todo ok. Venimos a la parte donde dice monitorear. Perfecto. Y ahora sí nos vamos a Factorio. Tenemos que conectar nuevamente. Desconectar. Conectar. Y ahora ya debería funcionar. Esto debe estar sin nada de forzados. Y ahorita debería funcionar. A ver, pongámosle play. Y miren, se enciende la luz de llenado y ahorita está encendiéndose, ¿verdad? Miren, sistema llenado, ahorita está funcionando llenado. Deberá llegar al sensor de nivel 1 y debería apagarse. Perfecto, miren, se apaga. ¿Por qué? Porque llega al sensor de nivel 1 y como es normalmente cerrado, se va a abrir. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a forzar que se descargue el agua, ¿verdad? Vaciado. Activamos el vaciado. Y va a empezar también a llenarse. Y va a mantenerse, ¿verdad? En cierto punto. Podemos usar otro sensor para nivel máximo y mínimo, pero este era para que puedan verificar, ¿no? Cómo funcionaría este sistema. Entonces aquí está sensor de nivel. Otra vez hagámosle de vaciar. Se va a descargar, mire, se descarga. Como ya detectó que hay menos, hasta que detecta nuevamente. Y se mantiene en ese nivel. Obviamente, con este ejemplo de acá se puede hacer controles de nivel PID, con válvulas proporcionales, etcétera. Con otro con más sensores. Pero, como indico, para regresar y tomar muy en cuenta Factorio
TIA Portal, etcétera, me ha parecido un ejemplo, sí es sencillo, pero vamos a ir viendo ejemplos mucho más avanzados que hemos estado investigando, obviamente mi equipo y yo, que estamos creando un curso exclusivo de S7200, pero obviamente aquí en YouTube también viene contenido súper exclusivo, súper aplicable. Podemos ver que ya nos conectamos a nuestro PLC, podemos ya ir programándolo, ¿sí? También vamos a verle con la parte del PLC SIM. Obviamente cuando no tenemos un PLC físico, utilizar PLC SIM también es muy bueno, y vemos que con Factorio mucho mejor, ¿verdad? Nos da todo el sistema, miren, para que se pueda funcionar. ¿Qué pasa si yo, miren, también desactivo el sistema, ¿no? Entonces yo empiezo a vaciar. Ahí no va a hacer nada en cambio porque el sistema está apagado, ¿verdad? Miren, el sistema está aquí apagado. Miren, está apagado, por eso no está el contacto cerrado, ¿sí? Pero al momento de que prendo, ¿sí? Ahí ya va a empezar a llenarse. Cerremos la válvula y va a llegar al nivel que yo quiera. Y ahí se va a apagar. Perfecto. Sí, ¿verdad? Otra vez si quiero descargar, va a ir descargando. Como digo, este es solo un ejemplo. Aquí se puede hacer muchas cosas, se puede hacer maravillas en la parte de PLCs de programación, aquí de crear escenas, aquí con Factorio. Como le digo, está súper bueno este software. Pueden ir a la página de realgames.com y descargarse la versión de prueba de 30 días, pero a la final es full porque pueden realizar todos estos ejemplos de acá. Asimismo, les invitamos a ver nuestra plataforma y nuestra escuela virtual en teslamatic.education. Estamos subiendo igual actualización de nuestros cursos de electricidad industrial, lectura de diagramas eléctricos industriales, Micrologics, Allen Bradley, logo Siemens, diseño de planos eléctricos industriales con E-Plan, etcétera, etcétera. Les invitamos a verificar los cursos que tenemos, así como por favor suscríbanse a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense y nos vemos en la próxima.